hábito. Bueno, en 1917 está por ahí aprendiendo idiomas y está en Michoacán, Puebla, Oaxaca. Para 1723, en julio de 1723, tenemos un registro de que ya se había metido a Santo Domingo de México, pero sale, o sea, sale por su propia voluntad, porque yo creo que tenía dudas, sí, o sea, en verdad eso pasó, y después se vuelve a meter, pero se mete a una iglesia de franciscanos, y también ese mismo año, a fines de ese mismo año, vuelve a salir, o sea, no estaba totalmente convencido, o sea, todavía tenía dudas, ¿no? Finalmente, la que sigue, en 1724 ya entra a San Francisco y entra al convento de la Santa Recolección de San Cosme. Ahorita esa iglesia es la iglesia de San Cosme y San Damián, que está en Serapio Rendón, pues en San Cosme, en la colonia de San Rafael, creo que es, ¿no? Todavía está eso, bueno, todo lo que estaba alrededor, el convento como tal, pues ya no existe, ¿no? Con las leyes de reforma, pues nada más quedó el templo y ya, pero bueno, afortunadamente todavía podemos ver dónde empezó su vida, realmente su vida como franciscano. Después de que ya salió, bueno, ya era fraile, o sea, ya con todas sus órdenes, etcétera, lo mandan a Tepepan. Sí, la mandan a Tepepan. En Tepepan, bueno, es un sufrir para él impresionante, porque primero, pues los indios no lo querían, como que no les interesaba lo que él pudiera decir, no asistían a misa, no asistían a la doctrina, nada, ¿no? Entonces desde ahí como que empieza a tener problemas. Luego, fue ahí justamente donde se empieza a preocupar mucho por la cuestión del palo volador, ese que hay en Papantla, que todo el mundo lo ha visto, ¿no? O sea, eso tiene raíces muy antiguas, o sea, mesoamericanas, etcétera, pero pues aquí Fray Francisco lo vio demoníaco, o sea, lo vio horrible, porque decía él, bueno, pues estos indios están aquí volando, primero si se caen se van a ir a las gargantas del infierno directito, porque a él se le hacía, como a otros muchos curas de la época, que además hicieron unos largos informes que todavía no he encontrado, pero él de la Rosa digamos, hace como un resumen de todas estas cosas, por si lo puedo saber. Decían que no era posible que, por ejemplo, el que está hasta arriba, hay un personaje hasta arriba del palo que empieza a moverse y pues decía él, hasta se pone de cabeza y eso, bueno, eso no puede ser si no es por obra del demonio, o sea, punto, no puede ser posible, ¿no? Entonces igual Cabrera y Quintero, que es también un sacerdote de esa época, pues decía lo mismo, le decía que eso era el palo del demonio. O sea, mira, Cayetano y Quintero decía lo siguiente, es una cita un poquito larga, pero bueno. Dice, ninguno entra en esta danza, al menos de regente, que no se haya graduado de maestro. La escuela en el que se recibe este grado, por lo que mira estos contornos, es una cueva impenetrable de la que se han sacado innumerables ídolos e idolatrías en el monte que le dicen de Joco o Ajusco, donde ocurre el que se ha de graduar de volador llega hasta la entrada sin más compañía que su audacia. Aparece el demonio en varias veces. La primera a la boca de una cueva en figura de un horrible etíope. Otra a distancia en la de un león y la última en la de una serpiente espantosa. En todas le rinden adoración y él le halaga propiamente para matar al que le adora.
Con estas y otras ceremonias le confiere con el grado sus facultades, que son bien entendidas. Ascender al palo o cátedra del volador, cátedra también de pestilencia, pues allí se contrae la del alma y se merece la del cuerpo. Explicar e interpretar a otros en ellas las lecciones de culto y supersticiones diabólicas, con más insolentes licencias a este y otros insultos, principalmente de lascivia, para lo que también los instruye de paso y les anorma. Lo más que les confiere este grado es una sensible soltura de nervios y disolución de costumbres para bailar en el volador y hacer suertes parecidas a las que el que torea en lo arriesgado y tras esta una engañosa seguridad en el peligro nacido del expreso pacto con el demonio. O sea, debían tener pacto para subir al palo, para que no les diera miedo, o sea, por eso estaban volando y se sienten seguros, para De la Rosa y para estos autores, pues los voladores se sienten seguros de estar ahí, que no les va a pasar nada, ¿no? Entonces, De la Rosa también menciona un poco lo de la Cusco, que cuando están en la parte de hasta arriba del palo, le llama el Cuauhtecomote, que aún no sé exactamente qué quiere decir. El personaje que está hasta arriba del palo, que está bailando haciendo suertes, dice que hace reverencias a los 4 puntos del universo, ¿no? Entonces, pero uno de ellos es el Teutli. Por ahí tenemos uno del Teutli, ¿no? Bueno, ese es el juego de palo volando. A ver si les pasa. Es ahorita nos regresamos ahí. Y haciendo reverencia al Teutli y a la Cusco, a la Cusco ya vimos por qué. Al Teutli él dice, De la Rosa dice que el Teutli es una de las cosas más terroríficas porque por el nombre, o sea, él hace un análisis de la palabra con la H, sin la H, etc. Y llega a la conclusión de que es el cerro en donde le hacen reverencias al demonio. O sea, en lugar de ser algo así como cerro de Dios o algo así, pues como ellos tienen pacto con el demonio, pues no es a Dios, es al demonio a quien están pues reverenciando, ¿no? Cuando están volteando para allá, están haciendo sus suertes y todo. Entonces, dicen los dos que pues tienen pacto expreso con el demonio. Esto es que pueden tener cédulas. Es los pactos expresos, o sea, tienes un contrato con el demonio, si de verdad creían tener un contrato con el demonio para ofrecerle el alma y él te cuida y él te protege en el palo. Era lo que ellos tenían pensado. Por otra parte, también Martín del Río, en su libro de la magia demoníaca, señala que hay diferentes tipos de pactos expresos, pero hay uno donde el demonio en persona se aparece visiblemente en alguna figura corpórea, que este es el caso. Es lo que está contando Cayetano Cabrera Quintero, ¿no? O sea, que se les aparece y delante de testigos o sin ellos se les rinde lealtad y homenaje. Entonces, pues ahí está esa tradición también europea que llega a la Nueva España, por lo menos hasta el siglo XVIII, que es cuando De la Rosa y estos personajes están pues trabajando con los indios, ¿no? O sea, es algo que llega hasta ahora. Entonces, pues tienen pacto. De la Rosa platica varios casos que a él le refirieron y cosas que él vio, ¿no? Por ejemplo, él decía, si me contaron que una vez en un pueblo allá en Xochimilco estaban volando, entonces el palo pues, se inclinó. Llega un indio, dice él, y con una frutilla, dice, si fuera imán, o sea, la puso así y el palo no le hace eso.
Dice, eso es el demonio. Y después de eso, entre todo el borlote, todo el mundo volteó y ya no lo vieron, o sea, ya no estaba en las. Y en otra ocasión también que por Cuernavaca, creo que dice por ahí, que también le contaron, porque pues él no vio nada de eso, ¿no? Pero igual que ya se iba el palo, ya se estaba cayendo, y llegó un indio se quitó una faja que traía, dice, roja, y entonces la pasa por atrás del palo, lo jala. Entonces otra vez entre todo el alboroto se desaparece el indio. Y además dice, seguramente de Xochimilco. Y ya se fue y el palo pues quedó parado. Entonces, pues él se le hace muy raro y muy absurdo que sea nada más por la frutita o por el cinto ese. Bueno, pues obviamente pues tienen pacto con el demonio y entonces hace una serie de cosas, pide al gobierno ayuda para que en la próxima fiesta que hubiera pues, se extirpara, ¿no? La fiesta del palo, pues porque no era posible que además, bueno, si se caían pues iban directo al infierno y ni siquiera tendría tiempo para confesarlos o hablar con ellos antes de la muerte, ¿no? Entonces eso le preocupaba muchísimo. Finalmente no lo logró, pero estaba tan obsesionado con eso que definitivamente yo creo que también le exaltó, porque mandaba cartas y cartas y cartas y cartas al obispo, al gobierno, a todas las instancias posibles que le pudieran ayudar a extirpar esa fiesta. Y bueno, pues a lo mejor le mandaron a Cuernavaca, ¿no? Que ya. Porque además había también, era un pleito, era una estira y afloja, porque muchas veces los indios conseguían permisos de parte de instancias gubernamentales para poder volar, porque precisamente pagaban, y entonces a los otros pues les convenía eso. Entonces era una estira y afloja, uno lo quería extirpar y los otros les daban permiso, ¿no? Bueno, ahí en Tepepan todos conocemos la parroquia, bueno, esta es la hacienda de la Noria, que es el Museo Dolores Olmedo. El Museo Dolores Olmedo fue parte de la gran hacienda de la Noria. Entonces el cacique de la hacienda de la Noria era un señor que se llamaba Bernardo de la Maza, y él odiaba al padre, o sea, no lo soportaba también. Los indios se acercaban mucho más a Bernardo de la Maza para pedir su protección, o sea, al cacique del pueblo, que al padre. Porque bueno, o sea, por lo que yo he visto era insoportable. Sí era insoportable, ¿verdad? Además, primero, pues lo del palo, ¿no? O sea, que los regañaba y les decía y demás. Y ellos, bueno, para ellos lo del palo, pues lo hacían desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, entonces, desde ahí, después se ponían a volar encima de él y le decían que les diera su bendición, y el otro se enojaba y gritaba y pataleaba y decía, etcétera. Y entonces iban y se quejaban con Bernardo de la Maza. Entonces también él les decía que no le pagaran al padre, bueno, al parecer eso es lo que hay que ver, que no le pagaran al padre nada de las cosas que tenían que pagar de misas y cosas para el sustento pues, de los que vivían ahí en la iglesia, que no les pagaran, ¿no? Y que no pagaran tributo. Entonces siempre el pleito de la Rosa con Bernardo de la Maza y con los indios. Total que finalmente escribieron una carta, una carta infamatoria para que les quitaran al padre de ahí y se fuera a otra parte. Bueno, después de empezar, nosotros los del pueblo nos quejamos en contra del padre, etcétera, y somos unos pobres y demás.
Dice, visto como lo servimos a y la Santa Iglesia, sin faltar a lo que es de nuestra obligación, porque creemos fiel y verdaderamente en el misterio de la Santísima Trinidad y que es un solo Dios verdadero. Y aunque se lo digan así al padre coadjutor, o sea, a De la Rosa, que no le cuadra, o sea, que no le gusta ni cómo rezan ni cómo le dicen las cosas, no le cuadran ni las oraciones que rezamos, dice que no es así y se turba. Y si se turba uno en el vocablo, le aconseja el fiscal al dicho padre que no los confiese y también los azota, él y el fiscal, hasta que les chorrea la sangre y los encierra en el capítulo y los tiene presos 15 días o 10 días. Esto sin que salgan siquiera a hacer aguas, porque se suben la llave a la celda entregándosela al dicho fiscal y al padre Guardianino. Entonces, bueno, pues ya era una situación insoportable y entonces pues ya mejor él pide también su cambio y luego, pero así sin pensarlo se lo dan y en 1735 ya lo tenemos en Cuernavaca.